Hola, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Queríamos en esta ocasión compartir con cada uno de ustedes un importante mensaje de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Quiero invitarte a que puedas junto conmigo analizar, reflexionar en este hermoso pasaje que nos enseña la Escritura a seguir predicando a pesar de las adversidades, a pesar de las amenazas que se puedan presentar, a seguir llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El mundo en estos tiempos está agonizando, está colapsando ya, porque las promesas o la palabra de Dios tiene que cumplirse, se está cumpliendo que el Señor ya está a las puertas. Pero ¿qué es o cuál es la labor de nosotros como iglesia? Que a pesar de las amenazas que haya en esta sociedad, a que callemos, a que dejemos de hablar, a pesar de las amenazas de los poderes políticos, religiosos, económicos, que callemos, que ya no proclamemos, que ya no enseñemos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia tenemos que buscar el respaldo de Dios en el poder de la oración para seguir predicando. Porque humanamente quizás pueda llegarte el desánimo, pueda llegarte la duda, pueda llegarte el temor. Pero recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero todo esto se cultiva primeramente cuando tú vienes y buscas la dirección en el poder de la oración. La iglesia estaba pasando por amenazas y ellos se fueron delante del Todopoderoso y expusieron su causa, expusieron todo eso en oración y clamaron a Dios y dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con poder, con autoridad, hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es una obra del Espíritu Santo. Por ello es necesario, como dice también el verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y ellos en el verso, 19, dice que a pesar de todo eso, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No hay nada más que pueda ayudar al ser humano. Si dejamos de predicar la palabra, bendito sea Dios, amados hermanos, entonces las almas se pierden, las almas se condenan, las almas se van a la condenación eterna. Por ello ha dejado una iglesia para que predique el evangelio, para que anuncie el evangelio. Capítulo 8 del libro de los Hechos, en el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Bendito sea Dios. Hoy más que nunca, a pesar de amenazas, a pesar de muchas situaciones que quieran presentarse para que ya no sigamos predicando la palabra, tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que esforzarnos, ser valientes, llevar el anuncio del evangelio por todas partes, porque Hechos 4:12, 4:11 dice la Biblia: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. No hay otra manera en el cual el ser humano pueda ser salvo. Bendito sea Dios. Necesitamos seguir llevando este evangelio, pero no con palabras persuasivas de humana calidad o que nazcan en nuestro ser, sino con palabras que vengan con el denuedo, vengan con el respaldo, vengan con el poder de Dios, como dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 2. Allí donde dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, no es con nuestra sabiduría humana, bendito sea Dios, la que puede cambiar, la que puede transformar, sino es el poder de Dios, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Juan de que es necesario nacer del agua y del Espíritu, hablando de la palabra y hablando del Espíritu Santo de Dios. Por ello se necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos clamar, necesitamos orar para tener la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es quien da a conocer y da el entendimiento de las Escrituras, pues por Él fueron inspiradas. Bendito sea Dios, y por Él también es que es convencido el hombre de todo pecado y de toda maldad y de toda justicia. Bendito sea Dios, y guiado al arrepentimiento. Cuando en estos tiempos que estamos viviendo se está diciendo que no se predique la palabra de Dios, hoy necesitamos, bendito sea Dios, algo más grande, algo más fuerte, algo más poderoso que no pueda parar el pregón del evangelio. Y lo único que no puede parar el pregón del evangelio es aquello a lo cual los apóstoles clamaron cuando estaban bajo amenazas, que fueran, amados hermanos, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo para seguir llevando el pregón del evangelio. Y es así como, a pesar de persecución, a pesar de amenazas, Felipe fue a la ciudad de Samaria, anunció el evangelio, bendito sea Dios, y también predicó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hubo mover de Dios, las almas fueron salvas. El propósito de Dios, rescatar y salvar lo que se ha perdido. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es así como tenemos que cumplir y seguir llevando la gran comisión. Hay terrenos todavía a los cuales el Señor nos da la oportunidad que vayamos y sembremos la preciosa semilla de su palabra. Hay almas que se están perdiendo, hay almas que están pereciendo sin Dios y sin esperanza. Y no podemos callar, tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios. Lo único que cambia, lo único que transforma el alma del ser humano. Bendito sea Dios. Y esas almas también puedan seguir llevando las buenas nuevas de salvación, aquellos que sean alcanzados. Como dice Mateo capítulo 13, la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, dice la Biblia, específicamente en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Que también las almas que sean alcanzadas, sean llevadas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, encuentren salvación, vida eterna y también puedan llevar y producir mucho fruto, alcanzando a otros para Cristo. El tiempo ya está cerca. Cada uno desde su trinchera a hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a llevar las buenas nuevas de salvación, a pesar de las amenazas, a pesar de todo aquello que se nos presente en esta tierra. Bendito sea Dios. Los apóstoles aún estuvieron dispuestos a dar su vida, si fuera posible, a causa
del Evangelio. No es posible hacerlo humanamente, sino solamente con la ayuda del poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos también clamar a Dios Todopoderoso para que nos dé de su fuerza. Dios los bendiga a todos en esta preciosa hora de la mañana, de la noche, a donde quiera que usted esté en esta hora. Quería compartirles esta breve reflexión. Dios los bendiga.